Nacimos y cada quien se fue por su camino. Precisamente la palabra pecado es lo que significa desviarse del blanco. Es la palabra griega amartia, pecado. Siempre que veas pecado es desviarse o no dar en el blanco. Entonces, nacimos chuecos, torcidos, totalmente desviados de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, de nuestra voluntad. Más que todas las cosas. Y cuando dice que el corazón es perverso, significa que la condición del ser humano, así como nacimos chueco, no hay nada que nos pueda curar. Es incurable la situación humana. Esta es la razón por la cual hemos inventado Alcohólicos Anónimos. Y pues gracias a Dios que Alcohólicos Anónimos te quita la borrachera, Neuróticos Anónimos, Marihuanos Anónimos, Locos Anónimos, y hay ahorita, ¿verdad?, de todas estas organizaciones que están tratando de ¿qué cosa? De curar. Alcohólicos Anónimos solamente te cura el alcohol, pero no te cura lo mentiroso, ni te cambia el corazón, te corta una rama nada más, pero el problema está en la raíz. Entonces es incurable la condición del hombre. En el siglo XX se inventó la psicología, que es otra manera de tratar de curar al ser humano, y es la vergüenza más grande que pueda haber que un pastor mande a sus ovejas a un psiquiatra o a un psicólogo. Háganme nada más el favor. ¿Qué consejo el psiquiatra y qué consejo el psicólogo le va a dar a mi hijo o a tu pariente? Consejos del mundo, consejos de Freud, consejos ateos, pero no porque no entiende que el problema es mucho más profundo que la mente. Los psicólogos y los psiquiatras tratan con la mente, pero no tratan con el corazón, no tratan con la raíz del ser humano, que nacimos incurables. Y cuando venimos a la Biblia descubrimos que la única cosa que puede sanar al ser humano y curar al ser humano de esta condición en la que nacimos es la sangre de Jesucristo. Entonces el diablo nos va a mandar cientos de falsificaciones para tratar de mejorar nuestra condición aparentemente por afuera, pero el único que puede verdaderamente darnos la cura, la medicina, la vacuna para poder sanar nuestra condición interna, mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad y mi intelecto, es la sangre que el Hijo de Dios derramó en una cruz hace 2000 años. Una de las verdades más importantes de la Biblia es que la Biblia nos muestra que todas las personas que quieran servir en el liderazgo espiritual van a ser probadas por el fuego. Dice el versículo 10, yo Jehová que escudriño o que penetro tu mente y además pruebo tu corazón, lo investigo, dice Dios. En el mensaje de las iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, 7 veces Jesús dice a cada iglesia, yo conozco tus obras. A Filadelfia, Esmirna, yo conozco tus obras. La Odisea, yo conozco tus obras. Porque te dice Dios en esta noche, Juan, yo conozco quién eres. Conozco a qué hora te levantaste, qué revista estás leyendo, qué programas de televisión ves antes de acostarte, los videos que rentas en Blockbuster, conozco los pensamientos que tienes cuando volteas a ver a una mujer, sé tus motivos por los cuales me estás sirviendo, yo te conozco, dice el Señor, y tenemos que tener esa conciencia de que Dios nos conoce. Él es el único, no el psiquiatra, ni el psicólogo, ni Alcohólicos Anónimos, es Dios el que puede penetrar en lo profundo de nuestra alma y saber quiénes realmente somos. Y es el único que puede tratar con nuestras vidas. Pero Dios demanda de nosotros que para que Él pueda ayudarnos a salir de la bancarrota espiritual en la que nos encontramos, cooperemos y seamos honestos con Él. Que tengamos integridad, que podamos ser honestos con nosotros mismos y decirle, Señor, soy adicto a la pornografía, Padre, tú lo sabes, no te puedo engañar. Tú sabes que veo una mujer y la desnudo con los ojos. Señor, esto no puede ser así, porque esto va a maldecir mi matrimonio, va a maldecir mi vida, voy a tener maldición sobre mis hijos. Yo no puedo decir que te puedo servir así y seguir con esto. Oh Dios, escudriñame. Señor, te pido que me laves con tu sangre. Dime qué puedo hacer, te quiero servir. Señor, perdóname, quiero la sanidad.
Si tú no tienes esa condición de quebrantamiento delante de Dios y de convicción de pecado, Dios no puede hacer nada con tu vida interior. No todos son llamados al liderazgo espiritual, pero creo que nunca en la historia se necesitaban más líderes que ahora. En todas las iglesias se necesitan hombres como ustedes, varones de integridad, varones de honestidad. Ahora ya hasta el evangelio es un negocio, ustedes lo saben muy bien. Ya se convirtió en un negocio. Nació en Jerusalén y se convirtió en una religión. En Europa el evangelio se convirtió en una filosofía. En Estados Unidos se ha convertido en una empresa. Y así es ahora. Ahí me hablan por teléfono y me dicen, oiga, venga usted a predicar a Bogotá. Sí, ¿cómo no, hermano? Y me preguntan cuántos son sus honorarios. ¿Cómo que cuántos son mis honorarios? Sí, hermano, ¿cuánto nos va a cobrar? ¿Cómo que cuánto les voy a cobrar? Les pregunto. Sí, pues es que el predicador que se acaba ahí nos cobró $500 la noche. Y contratamos un grupo musical que nos cobró $10,000 por venir a cantar. Y les dije, ustedes son los tontos por invitarlos. Son mercenarios del evangelio. ¿Cómo puede un hombre de Dios cobrar? Entonces, ¿qué nos pide? Pues mándeme para el avión, hospédenme donde ustedes quieran, un hotel de 1 estrella, 2 estrellas, lo que ponga en su corazón. Y si me quieren dar una ofrenda, dénmela. Yo no voy a ir a predicar a Bogotá, o no voy a Chile, o no voy a Ecuador, por la ofrenda que me vayan a dar, mis hermanos. Yo voy porque estoy seguro que Dios quiere llevar el evangelio, y yo dependo de Dios, no de ustedes. Si ustedes me quieren bendecir con algo, dénmelo. Pero si ustedes no me quieren dar ni siquiera una ofrenda, ni para el camión, Dios me va a bendecir por otro lado. Pero mis motivos no pueden ser el negocio, el dinero, porque estoy descalificado para la obra de Dios. Dios escudriña y Él quiere saber los motivos por los cuales estamos viviendo para Él. Y muchos pastores han hecho ya del evangelio una profesión y son asalariados y comienzan a acostumbrarse a un salario y viven por el salario, pero no tienen amor genuino y profundo por las ovejas que Él ganó por su sangre. Porque finalmente las ovejas no son de nosotros, las ovejas le pertenecen a Jesucristo. Y comienzan las envidias y las competencias entre iglesias y levantan a otra iglesia y ya se fueron. ¿Qué se fueron 5 ovejas de mi iglesia? Pues que se vayan, no son mías. Y que se fueron allá con los mormones, que se vayan con los mormones. Yo ya les di, ya les expliqué quiénes son. Cada quien es libre de hacer lo que ellos quieran. Y si quieren ir a otra iglesia o quieren pasarse, que se vayan y no hay ningún problema, ¿verdad? Y si les va como en feria, que les vaya como en feria. Pero las ovejas no son de nosotros. Entonces no puede haber entre nosotros competencias ni celos y menos roba ovejas, ¿verdad? Porque hay personas que levantan iglesias con ovejas de otras iglesias. Y estas son lo que yo llamo iglesias marucha. Así de la noche a la mañana ya se levantó una iglesia por acá y otra por allá, hechas instantáneamente, y ya quieren, el primer día de servicio ya tienen sonido, ya tienen todo. Me acuerdo cuando comenzamos nosotros hace 32 años, mi hermano y yo en una casa, en un garage de una casa de un doctor ahí en México. Ahí comenzamos con 3 o 4 discipulados. Las iglesias comienzan en las casas discipulando a personas. Ahí comienzan las iglesias. No, ya voy a rentar un salón y 40 personas. Nadie, el principio de Dios es una semilla. De una semilla crece hasta convertirse en un grande árbol. Así es el reino de los cielos. El principio espiritual es todo comenzar. Pones un puesto de tacos, no quieres ya tener una cadena como Oxxo o como McDonald's. McDonald's comenzó en un garage vendiendo hamburguesas. El señor que comenzó con las hamburguesas en Estados Unidos. Todo comienza poco a poquito. No te aboraces, no seas ambicioso, porque no es la forma con la que Dios trabaja. Vamos a ver en primer lugar, en la primera prueba en la que todos nosotros tenemos que entender que vamos a atravesar, que es la prueba del tiempo y la paciencia. La prueba del tiempo y la paciencia. La palabra paciencia que encontramos continuamente en la Biblia es la palabra griega macrotumia. Macrotumia significa simplemente aguantar, soportar, permanecer debajo de una prueba. Es lo que significa la palabra paciencia. La paciencia es una virtud indispensable, porque Dios sabe que nos escudriña y que nos investiga y que nos conoce, que por naturaleza somos impacientes. Se calcula ahorita que de cada 3 matrimonios menores de 25 años que se están casando,
entre los 17, 18 y 25 años, de cada 3 matrimonios en Latinoamérica menores de 25 años, 2 están acabando en divorcio. ¿Qué nos habla esto, verdad? Que los chavos están impacientes por casarse, impacientes por hacer dinero. Almoloy y los reclusorios están llenos de presos, de hombres impacientes que quieren hacer dinero. Se quedaron sin trabajo, pues voy a robar o voy a vender droga o voy a hacer esto, etcétera, etcétera. Y esa precipitación de tu vida, de querer tener ya los centavos y querer tener esto y ya querer tener, ya quiero mi coche, ya quiero mi licuadora y quiero mi alfombra persa y quiero mis luces ya en mi casa, etcétera, etcétera. Eso es lo que lleva a los seres humanos a la perdición. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 6, versículo 12, Hebreos 6, 12, las siguientes palabras: a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Debemos imitar a aquellos que fueron pacientes para heredar lo que Dios les había prometido. ¿Qué nos ha prometido Dios a todos nosotros? Yo soy tu Dios y soy tu pastor, nada te faltará. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Joven fui envejecido y no he visto a nadie desamparado, a un justo que mendigue el pan. Yo soy Jehová tu Dios, que te sostengo de tu mano derecha y te digo, no tengas miedo, no te dejaré, no te desampararé. Esas son las promesas de Dios. Pero de repente vivimos un mundo donde me quedo sin trabajo y no tengo empleo y me entra el pánico, me despego de Dios, comienzo a creer que realmente Dios no me va a cumplir esas promesas y entonces actúo impulsivamente y tomo una decisión de la cual me voy a arrepentir el día de mañana. Me voy a arrepentir el día de mañana porque actué impulsivamente. No quise esperar el tiempo de Dios para la mujer que Dios tenía para casarme. No quise que Dios bendijera mi trabajo, mi taquería a través del tiempo, de mi honestidad, de mis diezmos. Y después de un año que Dios ve que tu taquería está creciendo y que te está bendiciendo y que estás diezmando y que le estás dando a Dios lo que Él te pide y que eres honesto y pagas impuestos de tu taquería y eres honesto con tus finanzas, cuando Dios ve eso, Dios te bendice. No antes. Cristo esperó 30 años. 30 años para comenzar a sacar demonios, a predicar el Evangelio y a sanar a los enfermos. Imagínense a Cristo a los 23 años de edad. Señor, aquí hay enfermos, no le saques el demonio a nadie. Está bien, Señor, porque yo no hago nada de lo que tú me digas que no voy a hacer. Señor, esta persona está muriendo el Evangelio, no voy a hacer nada que tú me digas, no le prediques a nadie. 30 años su papá le dijo, no vas a hacer nada. Y él hubiera actuado en la carne. Oye, ya está, necesitamos predicar, necesitamos ir al Zócalo, necesitamos hacer estas cosas. Hay muchas veces que los fines son realmente altruistas y buenos, pero no siempre la voluntad de Dios es esa. Entonces Jesús dijo, yo no hago nada, sino lo que el Padre me dice que haga. Y el Padre le dijo, no vas a mover una mano, no vas a sanar un enfermo, no vas a sacar ni un demonio, no vas a predicar absolutamente hasta que llegues a los 30 años de edad. Esta es la razón por la cual en Hebreos, dice la Biblia, capítulo 5, versículo 8, Hebreos 8, 5, 8, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, esto es asombroso, aprendió la obediencia. Cristo tenía que aprender, tenía que crecer aprendiendo. Y él tenía que aprender a obedecer a su Padre. Aunque era sin pecado, requería ese entrenamiento. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él mismo tenía que someterse a su Padre y esperar el tiempo de su Padre. Moisés, 40 años, estudió arte, filosofía, ciencias políticas, astrología, astronomía, matemáticas, física, matemáticas, biología, antropología, geología, etcétera, etcétera, en Egipto.
y tenía la cabeza, ¿verdad? Le hubieran dado 5 premios Nobel a Moisés. Y Dios lo llama. ¿Y qué hace Dios con Moisés? Con esos talentos y con esa labia que tienes, y dicen Hechos que era grande en la oratoria Moisés, hubiera sido un instrumento tremendo en las manos de Dios, pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni la forma como Dios actúa es como nosotros actuamos. Moisés, te me vas 40 años a ver lagartijas. 40 años a oírlos. Ovejas, lagartijas y escorpiones. 40 años sin hacer nada. ¿Qué estaba haciendo Dios en esos 40 años con Moisés? Entrenándolo para preparar un líder después de que tuviera él 80 años de edad y estuviera un líder a prueba de los huevazos, de los casquetazos, de los dardos, de las calumnias, de las traiciones, de las desilusiones que iba a sufrir con 2 millones de cabritos que guió por el desierto. Porque no eran ovejas, eran cabritos. Y para que Moisés hubiera aguantado 40 años de pastor, nosotros nos quejamos a veces, ¿verdad? Con 500, 2000, 5000 ovejas, y él tenía 2 millones de personas. Para que Moisés hubiera aguantado y no se hubiera echado para atrás, tuvo que haber pasado la prueba de la paciencia. La escuela del silencio, donde Dios forja nuestro carácter. A Dios le interesa más lo que eres que lo que haces. Cuando lleguemos al cielo no te va a decir Dios, a ver, ¿cuántas campañas evangelísticas hiciste? Señor, pues gané 5 millones, gracias a Dios, y levanté 10 iglesias, y levanté iglesias con cristales, y mi nombre era conocido, etcétera, etcétera, y no me interesa nada de lo que hayas hecho, porque todo lo que hiciste, mijito, te va a decir Dios, Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todo lo que hiciste, lo hice yo a través de ti. Por lo cual no hay ningún mérito, Panchito, al llegar al cielo, de nada de lo que hiciste. Panchito, a mí no me interesa nada de lo que hayas hecho. Me interesa cuánto de Jesús tienes en tu vida. Dios nos va a preguntar cuando lleguemos al cielo, no cuánto hicimos, sino cuánto nos parecemos a Jesucristo. ¿Cuánta humildad y cuánta mansedumbre desarrollaste en tu vida cristiana? ¿Cuántos ataques aguantaste sin responder? ¿Cuántas desilusiones, desaliento, desánimo, persecuciones, traiciones aguantaste y nunca te amargaste? Los que no se han amargado han entrado a la tierra de Canaán. Porque el secreto de la vida cristiana es aguantar. El amor es sufrido, todo lo cree, todo lo soporta. No tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, etcétera, etcétera. Y ese amor solamente puede ser fortalecido a través de la paciencia. Abraham, ven para acá, vas a ser papá. Gracias, Señor, tú eres el Todopoderoso. Y pasaron 25 años y nada. Y llega Abraham a Sara con el ginecólogo. Y le dice el ginecólogo a Sara, Sara, a usted, señora, se le pasó la vida, o sea, usted ya hasta 3 menopausias tuvo. Y tú, Abraham, le dice el ginecólogo, ni con Viagra. Descartados humanamente para tener hijos. Pero había alguien que había prometido, vas a ser papá. Dios le destruye a Abraham cualquier expectación humana que él pudiera tener para cumplir su promesa en su vida. Y cuando Abraham dice, Romanos capítulo 4, no se consideró lo que el psicólogo le dijo ni lo que le dijo a su esposa, y cuando Abraham no consideró su cuerpo ya
desgastado y, ¿verdad?, ni con Viagra ni con nada, sino creyó y no se debilitó en fe, entonces Dios en ese momento actuó, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué les quiero decir? Que Dios nos va a llevar muchas veces al final de nosotros mismos. Dios te va a quitar tal vez todos tus recursos en los que tú confiabas. Mi compadre no fue diputado y yo tenía esperanza que fuera diputado para que me diera un hueso. Y yo esperaba sacarme la lotería y esperaba ese préstamo del banco y no me lo dieron. Muchas veces Dios nos va a arrinconar, amados hermanos, nos va a poner en un rincón donde aquello donde teníamos nuestra esperanza va a desaparecer. Porque Dios es especialista en llevarnos a esas situaciones para que ahí en esa situación donde no veas humanamente ningún recurso, ninguna salvación, puedas ahí descubrir el poder de Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? De mi compadre el diputado. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? De la lotería o del negocio que estoy esperando hacer. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si tú tienes confianza en algo que sea mucho más allá de lo que Dios te ha prometido, Dios va a frustrar tu sueño para mostrarte que debes de confiar en Él. Maldito el que confía en el hombre. Cuando Dios atravesó a los judíos en el desierto, el camino de Egipto a la tierra de Canaán era de una semana. Era de una semana, así hubieran pasado en línea recta, y lo que era de una semana les llevó 40 años. Y dijo Dios, no los voy a llevar por el camino fácil. Dios nunca nos lleva por el camino fácil. Si tú has robado, Dios, y estás endeudado, Dios no te va a decir ahorita te mando 1,000,000 para que salgas de tu problema, no, Dios va a comenzar a desenrollarnos poco a poquito, para que sepamos que no debemos volver a caer en ese error. Si Dios nos saca rápido de nuestros problemas, no aprendemos la lección. Si tú cometiste adulterio con tu esposa, van a pasar 2 o 3 o 4 años para que tu esposa vuelva a tener confianza contigo. Y en esos 3 o 4 años de edad te vas a aguantar como hombrecito. Y no vas a llegar, ay, pastor, que no quiere tener relaciones conmigo. ¿Hace cuánto cometiste adulterio? Hace 2 años. Pues dale más chance, porque las mujeres tardan en sanar sus heridas. Y vas a tener que ser paciente de aguantarte como hombrecito y como varón de Dios a que tu esposa sea sanada, para que puedas volver otra vez a rehacer tu relación con ella bajo la bendición de Dios. Si robaste, vas a tener que pagar 2 o 3 años en la cárcel, y cuando salgas al Molollo Reclusorio Norte, ¿verdad?, aprender la lección. Pero Dios no nos saca inmediatamente, nos perdona, pero la cosecha la tenemos que recoger, porque siempre lo que sembramos tenemos que recogerlo. Abraham, finalmente, Dios le dio la promesa del hijo y nació de una forma sobrenatural. En segundo lugar, tenemos la prueba del servicio. La prueba del servicio. En esta prueba, Dios te va a probar si estás dispuesto a realizar tareas más bajas a las que estás acostumbrado. Ninguna tarea es menor en el reino de Dios. Porque si leemos Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles ya no podían servir a las mesas, o sea, barrer, quitar, limpiar el escenario, poner el púlpito, etcétera, etcétera, Dios llamó a varones llenos del Espíritu Santo, como diáconos, como ayudantes, para poder ayudar a los apóstoles. Entonces, cuando alguien te dice en la iglesia, ven el domingo a las 9, hermano, para que nos ayudes a acomodar las sillas, y tú tienes 1 año en una iglesia o 2 años en una iglesia y nunca has ido al pastor a decirle, oiga pastor, déjeme barrer la iglesia. Ah, pero es que yo soy médico y yo no me puedo involucrar en esas tareas. Yo soy abogado y que no me vean barriendo a mí la iglesia. Oye, pero si tu Salvador y Señor, el Señor Jesucristo, se hincó a lavarte los pies. Se hincó a lavarnos los pies, el creador del universo. ¿Quiénes nos creemos nosotros? Yo conozco ya pastores que cargan el portafolio.
A ver tú, para acá. Y comienzan, ¿verdad? Ya no se les puede acercar ni se les puede ver. ¿Por qué? Porque, ¿qué se creen? Hay ovejas que me dicen, es que hago una cita con el pastor y me dan cita para un mes para poder verlo. Oye, ya ni el presidente de la República. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué nos hemos creído que somos? ¿Cómo podemos creer nosotros que esa labor es inferiores, verdad? Yo cuando voy con un bolerito a que me limpie los zapatos, yo no agarro mi periódico y, cállate, ya me ensuciaste, tonto, quítate de aquí. ¿Qué es eso? Bueno, ¿quién soy yo, verdad? ¿El qué culpa tiene de haber nacido así para poder tratarlo de esa manera tan despectiva y tan déspota? O llegan a un muchacho a lavarme y me echa agua en mi coche, en mi parabrisas, y, quítate, muchacho tonto. Oye, ese chamaquito, esos 2 pesos mugrosos que traes ahí en la bolsa, a él no te imaginas con eso puede juntar tres lavadas para comprarse un taco. ¿Por qué lo tratas así? ¿Por qué lo tratas así? ¿Por qué tratas así a tu prójimo? Cuando Jesús nos vino a enseñar que es más grande el que sirve a los demás que aquel que quiere que le sirvan. Esto demuestra, y esta prueba demuestra los verdaderos motivos de un siervo. Si solo quieres aparecer en el público y que te sirvan y hacer cosas enfrente a la gente para que te puedan ver, o si realmente tu deseo es servir a Dios. Ahorita en las iglesias estamos llenos, en todas las iglesias en el mundo entero, de gente que llega a la iglesia y, ay, en esta iglesia nadie me ama, en esta iglesia nadie se fijó en mí. Oye, ¿a qué vas a la iglesia? ¿A que te amen? ¿Vas a que te pongan la silla? ¿A que te atiendan bien? Mira, ¿sabes una cosa? Mejor mira, ve a la iglesia y te llevas una Coca-Cola, unas palomitas. Como vas al cine, cuando yo voy al cine a mí no me importa a nadie, mis palomitas y mi Coca-Cola voy a que me entretengan, pero la iglesia no es el cine. Entonces tú no vienes a buscar amor, vienes a buscar a quién puedes amar el domingo. Vienes el domingo a buscar, este hermano tiene cara de chivo con calentura. A ver, hermano, ¿qué te pasa, hermano? ¿Te puedo ayudar en algo, verdad? ¿Me permites orar contigo? ¿Les puedo quitar la mesa así? Buscar la forma de estar sirviendo. ¿A quién podemos abrazar? ¿Por quién podemos orar? ¿Por quién podemos tener misericordia? Pero así, dice la Biblia, vendrán tiempos peligrosos, 2 Timoteo 3:1, porque vendrán hombres amadores de sí mismos. Que nada más les interesa que me entiendan, y en esta iglesia quiero que me sirvan, y en esta iglesia no hay amor. Oye, tú ve a las iglesias a servir, a amar, a tener misericordia. Esa es la prueba del servicio que Dios quiere, sobre todo a los que Dios llama en el liderazgo. ¿Acaso piensa alguien que lavar los pisos o sacudir las sillas es una tarea a la que no has sido llamado porque eres Pompidou, Richelieu, Piruration? ¿Acaso piensa alguien cuando sube aquí al coro que solamente fuiste llamado a cantar solos y no a formar parte del coro? No, yo del coro no, yo vengo a cantar solos. Bueno, ¿quién eres, Pavarotti? Tienes voz de borrego con calentura y todavía crees que tú eres el que debes de destacar. Esa es la prueba que tenemos que pasar todos. ¿A quién queremos servir? ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo? En tercer lugar, viene la prueba de la promoción. La prueba de la promoción es una de las pruebas más importantes por las siguientes razones. Síganme con mucho cuidado. Tener éxito en la vida sin estar preparado se convertirá en una maldición. Si tú llegas a ser jefe de la policía o presidente municipal o diputado o comienzas a prosperar en tu negocio, en tu taller de carpintería, de llantas que vendes o de taquería, no importa, en cualquiera de la vida, si tú llegas a alcanzar el éxito y cuando llegas a la cima, cuando llegas al monte, cuando escalaste el monte, al subir allá y estás en el éxito, si ahí Dios no es tu Señor y Salvador, y estás lleno del Espíritu Santo, mientras más alto subas, de más alto vas a caer. Porque cuando se alcanza el éxito sin estar preparado, el éxito nos marea, nos echa a perder, nos enferma. Porque no fuimos creados para subir a la cumbre sin Dios.
Dice uno de los cánticos de David: Señor, tú afirmarás mis manos en las alturas. O sea, Señor, si yo llego a ser gobernador de Israel por 40 años, ¿qué hizo Dios con David? Lo persiguió Saúl durante más de 7 años. Y se escondía en las cuevas David, y cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y él tomar el trono, porque él era el ungido de Dios, y quien es este, ¿verdad?, le perdonó la vida y dijo: hasta el tiempo de Dios, ¿quién soy yo para tocar al ungido de Dios? Por eso la Biblia dice que era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Qué diferencia había entre Salomón y entre David? Los dos borrachos, parranderos y jugadores. Salomón se casó con quién sabe cuántas mujeres, David tuvo quién sabe cuántas mujeres, los dos fueron mujeriegos. Pero ¿qué pasó con Salomón? Dice en 2 de Reyes 11, las mujeres lo echaron a perder. ¿Cuál es la diferencia entre Salomón y David? Que cuando Salomón cayó en pecado, no se levantó más que cuando era viejito. Y cuando David cayó en pecado, no volvió a caer. Dios lo perdonó porque él regresó a Dios. Esta es la diferencia entre un corazón conforme a Dios. Tú puedes caer en pecado y caer otro en pecado, pero la diferencia entre uno y el otro es que si tú tienes un corazón conforme a de Dios, te levantas de tu pecado y ese pecado te sirve para no volver a pecar. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Los dos culpables de alta traición, ¿no es verdad? Pedro lo negó 3 veces y el otro lo entregó. No hay pecado grande, pecado chico, los dos culpables de alta traición. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y entre Judas? Que uno no creyó en el perdón de Dios y se suicidó, y el otro lloró amargamente y Dios lo restauró. En esta prueba de la promoción es una de las más difíciles de aprobar, especialmente en la época que estamos viviendo, donde todos quieren ya ser reconocidos. Yo voy por todos lados, todos los predicadores ya quieren estar en la televisión, ya quieren que su nombre aparezca por acá, ya quieren una iglesia de 1000 personas, ya quieren fama, ya quieren poder. Y esto manifiesta, ¿verdad?, un orgullo escondido muy profundo en el corazón. Cuando alguna persona o líder siente que se encuentra estancado en su ministerio, porque en mi iglesia los pastores no me han reconocido que yo predico mejor que Billy Graham, y que yo soy mucho mejor maestro que Juan Calvino, y que yo soy el otro. ¿Quiénes son estos pastores para reconocerme? Voy a ir donde me reconozcan. Cuando una persona está en un ministerio y cree que no lo han reconocido, y esa persona se sale porque creen que no le dan el reconocimiento, esa persona se amarga y pierde la oportunidad de ser promovido por Dios. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que no es del oriente ni del occidente donde viene la exaltación, sino de Dios. Es Dios el que nos exalta. Es Dios el que nos humilla en el tiempo de Dios. Dice 1 Pedro 5, humíllense delante de la poderosa mano de Dios para que Él los pueda exaltar. Si Dios quieres que te exalte Dios, humíllate. Sirve, haz tareas de las más bajas en tu iglesia. Humíllate con tus hermanos, aguanta la persecución, aguanta las calumnias, no te amargues, no le guardes rencor a nadie. Hayan hecho lo que te hayan hecho, perdónalos, perdona, sé libre de la amargura y del rencor, porque es un ancla la amargura que nos impide proyectarnos hacia el futuro. Una de las medidas más grandes de la verdadera madurez espiritual es el tiempo en que una persona puede esperar para ser reconocido. Es el tiempo que una persona espera para ser reconocido. El tiempo de Dios para exaltarnos no es el mismo tiempo de los hombres. Dios tiene un tiempo. Vayamos a un ejemplo en el libro de los Jueces, capítulo 9. En el Antiguo Testamento, esta parábola es preciosa y nos va a hablar claramente y ampliar lo que estamos tratando de enseñar. Jueces capítulo 9, versículo 7 al versículo 15. Aquí tenemos a un muchacho llamado Jotam, que escapó de la matanza de todos sus hermanos y Abimelech. Y todos en ese tiempo, en el libro de los Jueces, querían
el trono. Querían ser reconocidos, querían dominar, querían ser líderes, querían el poder, querían mandar. Es algo que forma parte de la naturaleza caída del ser humano. Y entonces este muchacho Jotam se subió a un monte y les contó esta parábola, inspirado desde luego, indudablemente por Dios, que dice así, Jueces 9, versículo 7, cuando se lo dijeron a Jotam, el muchacho que estamos hablando, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande. Subrayen esa frase que se repite 3 veces y es la clave de esta parábola. Ir a ser grande. He de dejar mi aceite, con el cual se honra a Dios, a los hombres, para ir a ser grande, o sea, para promoverme sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, ven pues tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. En esta parábola se nos demuestra un principio espiritual de la naturaleza espiritual, desde luego, que estamos tratando. Todo líder debe reconocer el lugar que Dios le asignó y permanecer ahí. Cuando vinieron los árboles y le dijeron en primer lugar al olivo, reina sobre nosotros, dijo, mi función, mi naturaleza es dar aceite. Así me hizo Dios. Yo no quiero promoverme ni salirme de mi función, porque no es a lo que me llamó Dios. Fueron entonces con la higuera, ven tu reina sobre nosotros. La higuera contestó, ¿sabe una cosa? Mi naturaleza de árbol, Dios puso en mi ADN la dulzura para dar fruto. ¿Por qué voy a estar buscando ir a promoverme y a ser grande entre los demás? No acepto, no quiero reinar sobre ustedes. Fueron entonces con la vid y le dijeron lo mismo, y la vid les contestó lo mismo. Yo he de dejar mi mosto, ¿verdad?, que alegra a Dios. Yo no tengo esas ambiciones de ir a ser grande. Vemos que cada uno de estos árboles reconoció el lugar que Dios le había asignado en la naturaleza. Y cuando un pastor se sale del pastorado y quiere ser evangelista y comenzar a recorrer toda la República Mexicana, porque el motivo no es predicar el evangelio, sino que lo reconozcan y que ya sepan quién soy Juan Camaney. En el momento en que tú te sales de tu autoridad que Dios te ha dado, pierdes la unción, pierdes el poder. Si Dios te dio lenguas, gracias a Dios por las lenguas, habla en lenguas, no trates de que el otro hable en lenguas. Al otro Dios le dio otro don, a otro le dio otro don. No podemos estar compitiendo ni decir, mi don es más grande que el tuyo, y ahora saca la lengua, y si no, ya hable así, porque necesitas hablar en lenguas, etcétera, etcétera, porque comenzamos nosotros a salirnos de los dones que Dios otorga soberanamente a cada uno de nuestras vidas y ministerios. Entonces, no trates de invadir una profesión o un lugar de autoridad al cual Dios no te ha llamado, porque entonces vas a fracasar. Esta parábola nos describe de qué manera solo un árbol desconocía la zarza, solo la zarza desconocía el lugar que Dios le había dado en la naturaleza, y los demás estaban contentos de permanecer como Dios los había creado. Fue la zarza la que estaba inconforme con el lugar que Dios le dio,
y con el lugar que la naturaleza le había dado, ella anhelaba ser promovida. Ella quería reinar. En cuanto se propusieron, yo reino, vénganse, acérquense conmigo y van a tener mi sombra. ¿Qué puede una zarza dar de sombra? Es un árbol seco totalmente, ¿verdad? Y de esta manera ella estaba descomponiendo el orden natural de Dios. Nosotros también vamos a ser tentados por el maligno, amados santos de Dios. El diablo te va a venir a tentar para que tú gobiernes, para que recibas fama, reconocimiento, honores y dinero antes de tiempo, porque el diablo sabe que queremos todos un lugar de reconocimiento. Y fue el ataque que le hizo a Jesucristo. Jesús, di esas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuál era el ataque de Satanás? ¿No era pecado que se convirtieran en torta de milanesa, torta cubana, etcétera, etcétera, y Cristo se las hubiera comido? El comer no es pecado. El pecado estaba en que no era la voluntad de Dios que su Hijo actuara independientemente de su Padre. El diablo quería sacar a Cristo de la dependencia de Dios para que Él utilizara sus poderes independientemente de Dios. Ese es el ataque satánico a nuestra vida. Alguien te comienza a perseguir y te dice la carne: véngate, échale el tórtono y aplástale su camioneta que está allá atrás de ti. Y Dios te dice: mía es la venganza, dice el Señor, ora por tus enemigos y bendícelos, es la manera en la que yo voy a actuar. ¿A quién le vas a creer? ¿Vas a actuar en la carne o vas a actuar conforme al Espíritu? Si actúas conforme a la carne, siempre vas a perder. Si alguien te apuñala por la espalda y alguien te traiciona y alguien te desilusiona, bendícelo y ora por él. Pero si tú le tratas de hacer un mal a la persona que te hizo un mal, pierdes, porque no podemos ser vencidos más que por el mal. El mal nos vence. Tenemos que vencer el mal con el bien, dice Romanos capítulo 13 y capítulo 2. Y si vencemos el mal con el mal, más grande haces el fuego para que pueda ser derrotado. Al aplicar esta parábola al liderazgo, vamos a entender que todos los líderes debemos adoptar la actitud de estos árboles, aceptar en nuestro estado presente lo que Dios nos ha dado. Si Dios me hizo pastor, me conformo. Si Dios me hizo profeta, me conformo. Si Dios me hizo evangelista, me conformo. Si Dios no me dio más que el don de la enseñanza, me conformo. Si yo no hablo en lenguas, no voy a estar buscando hablar en lenguas, porque dice 1 Corintios 12 que Dios reparte a cada quien en particular como a Él le da la gana. Dice Corintios 12, ¿hablan todos en lenguas? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Cuál es la respuesta? No. Tonchis. Entonces, ¿por qué te estás peleando en querer un don que Dios no te ha dado? ¿O por qué estás tratando de imponerle tú, que no eres el Espíritu Santo, un don a una persona que Dios no le ha dado? Deja que Dios actúe soberanamente sobre su vida y que Dios trate con ese corazón para que tú puedas entender la soberanía y el poder de Dios. Todos los ministros de Dios que traten de ocupar otra posición de autoridad a la que Dios les ha llamado, van a perder totalmente su unción y su autoridad delante de la gente. Y terminamos en el libro de Proverbios capítulo 2 con la última prueba, que se llama la prueba de las mujeres. Asústame. La prueba de las mujeres. No nos escapamos de esta prueba. Es natural, absolutamente natural, que el varón sea atraído por el sexo opuesto. Malo que seas atraído por el mismo sexo. Ahí sí, ¿verdad? Habría que preocuparnos. Entonces, si llega mi chamaco, ¿verdad? De 14, 15 años y papá, y por ahí veis a Chava y se fue, ¿verdad? Es natural, gracias hijo, porque te está atrayendo las muchachas. Me va a preocupar cuando te atraigan los hombres. O sea, es natural la atracción del sexo opuesto. Sin embargo, cuando estamos casados o cuando estamos solteros, tenemos que aprender este impulso de atracción, de ver a una mujer, etcétera, etcétera,
debemos de aprender a controlarlo y a dominarlo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de valor, de poder y dominio propio. Si estos impulsos de tu corazón, acuérdense que es incurable el corazón y que solo la sangre de Cristo lo puede curar. Estamos descompuestos por dentro. Y cuando tú comienzas a darle rienda suelta a tus impulsos de beber alcohol, pornografía, drogas, un cigarro, pericazo, bachichazo de mota, lo que tú quieras, tarde o temprano, sin que tú te des cuenta, eso te va a comenzar a controlar. Y cuando tú quieras tratar de salirte, es como cuando tomo mis 2 dedos con una liga y le doy una vuelta a mis dedos. Con una liga hacen esto mis dedos. Si le doy 2 vueltas a mis dedos con la liga, ya es más difícil separarlos. Y si le doy 3 vueltas a mis dedos con la liga, ya es imposible hacerlos así. Ya estoy amarrado totalmente. Así es el pecado. El pecado primero te da una vuelta y coquetea contigo. Un cigarrito de vez en cuando, una mirada de vez en cuando, una revista pornográfica de vez en cuando, un video pornográfico de vez en cuando, y sin que te des cuenta, te comienzas a volver adicto a la pornografía y al sexo. Y comienzas a descomponerte internamente. Y puedes ir a la iglesia y orar a Dios, pero algo comienza a suceder en tu vida que comienzas a descomponerte porque te separas inmediatamente del poder del Espíritu Santo. El otro día estaba leyendo la vida de un asesino de mujeres en Estados Unidos llamado Ted Bundy. Mató a más de 40 mujeres y lo ejecutaron en la silla eléctrica en Florida. Y este hombre, cuando lo entrevistó el doctor James Dobson, que es un psicólogo cristiano, le dijo Ted Bundy al doctor Dobson: yo comencé con la pornografía a los 12, 13, 14 años de edad. Y después me di cuenta que ya no me satisfacía eso, y veía una mujer y esa mujer la quería ya no en la película, en la realidad, agarrarla y tomarla. Y como no lo podía hacer, la tenía que matar. Y mató, comenzaba a meterlas a su coche, ¿verdad? Y tú veías la cara de este tipo de Ted Bundy y tenía cara, ¿verdad?, de San Crisóstomo. Así no era mal parecido, era un muchacho de una profesión y todo, y las muchachas pues se subían al carro y ahí las noqueaba, las cloroformaba, las violaba, las asesinaba. Más de 40 mujeres se aventó en 4 años, hasta que finalmente cayó el juicio sobre él y lo ejecutaron en la silla eléctrica. Pero él dijo, y me impresionó que dijo: comencé con la pornografía. Y después le dijeron, y si no te hubiéramos agarrado, ¿qué hubiera seguido? Dice: me hubiera vuelto un homosexual. Porque ya ni las mujeres me satisfacían. Y comienzas con el sadomasoquismo y llega un momento en el que ya te vuelves loco totalmente y ninguna mujer, ningún hombre te satisface, porque te llenas de demonios que destruyen tu mente, tu corazón, tu voluntad, tu vida, tu ministerio, tu propósito y todo aquello por lo cual el Hijo de Dios dio su vida por nosotros en una cruz. En Proverbios el rey Salomón dice en el capítulo 2, versículo 16, serás librado de la mujer extraña. En el libro de Proverbios la mujer extraña es la mujer que no es para ti. Dios tiene una mujer para ti y una mujer para mí. Y cuando nos casamos, las otras 2.4 billones de mujeres, Carmelita, Rosita, Pancha, Anacracia, Lucrecia, etcétera, etcétera, bye, adiós, ya no voy a andarme haciendo el tonto con ninguna, ni con la secretaria, les digo adiós a todas, porque ahora a esa que yo tengo delante de mí, esa es la que Dios me dice: quiero que te consagres a esa que tienes, que es la madre de tus hijos. Y cuando tú te consagres a esa, y le entregues tu vida y la ames como yo te amé, y en la cruz del Calvario te voy a prosperar, te voy a bendecir. Señor, pero que se puso gorda, ponla a correr. Pon la dieta. Ya no le lleves quesadillas en la noche. Ya no compra un Pizza Hut en la noche antes de acostarse. Ya no lleves helado a tu casa, tú dices que tienes el dinero, etcétera, etcétera. Pero de alguna forma, ¿verdad?, tenemos nosotros que entender eso. La mujer extraña que menciona aquí es de la cual Dios nos quiere librar si nosotros seguimos a Cristo. La ajena que alaba con sus palabras
la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida de su pacto de su Dios. Su casa está inclinada a la muerte, sus veredas están inclinadas a los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Dice la Biblia que el hombre más sabio de toda la historia humana, Salomón, y el hombre más fuerte de toda la historia humana, Rambo, no que Rambo, Sansón, el más sabio y el más fuerte fueron vencidos por una mujer. Tú no te imaginas lo que una mujer te puede hacer. Y no estoy hablando de tu esposa, ni estoy hablando de esa mujer extraña, la que te manda Satanás a todos nosotros. Y más cuando llegamos a los 45, 50 años, ¿verdad? Ya al quinto piso, que comienzan a creer muchos hombres, todavía estoy aquí papuchón, y si las muchachas te comienzan a ver, ¿sabes una cosa? Con la cara de cocodrilo que tienes de las lagunas de Zempoala, hijo, ¿crees que esa chava anda tras tus huesos por eso? Esa chava quiere que le pagues un departamento, que le compres un vestido, etcétera, etcétera. ¿Qué va a andar por la cara y con la nariz de perico de Rusia que tienes, hijo? Pero comenzamos a creer, ¿verdad? Pues somos vanidosos los hombres. Y esas mujeres, dice en Proverbios, la mujer caza la preciosa alma del varón. Miren lo que dice Proverbios 5. Proverbios 5, versículo 3. Los labios de la mujer extraña destilan miel. Su paladar es más blando que el aceite. Una mujer cautiva. Cualquier mujer que se acerca a mi vida o a tu vida, ay hermano, y usted es lo máximo, y usted sí, a ver, y tú ahí vas de menso, ¿verdad? A ver, acérquese aquí mi panchita, aquí va a encontrar, a ver, aquí yo la acaricio, aquí yo sí voy a comprender, etcétera, etcétera. Una mujer siempre se acerca para debilitarnos emocionalmente. Por eso yo les digo a mis pastores y en los congresos de pastores en el mundo entero, donde voy a predicar a los pastores, un pastor nunca le da consejo a una mujer sola. Que doña Panchita quiere, espéreme, voy a traer a mi esposo. Que me urge, pues aguántese, quédese con sus demonios hasta mañana. Yo no me siento con usted en ningún lugar, a solas menos, ¿verdad? Si no hay una hermana que me acompañe o alguien de confianza o un varón, pero nunca le des un consejo a una mujer, tú y ella solos. Sobre todo si estás casado. Nunca subas a tu coche a una mujer sola, soltera. Sobre todo si estás casado. Está lloviendo, págale el taxi, que se vaya en taxi. O cómprale un paraguas. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Juan 14:38, el espíritu es presto, pero la carne es débil. Y vamos a ser probados. Dios va a probar nuestro corazón. Y va a ver ¿qué cosa? Aguantamos las tentaciones. Dichoso el varón, dice Santiago 1, que soporta la tentación, porque recibirá la corona de gloria. Y si tú no eres un varón a prueba de balas, a prueba de esas tentaciones, a prueba del engaño, a prueba de la amargura, del rencor, del tiempo, el reconocimiento, el aplauso, de la paciencia, etcétera, etcétera, no sirves para liderazgo. No sirves ni te arriesgues a meterte de pastor o querer ser líder. Porque Dios no lo va a permitir. Y el diablo, mientras más alto subas, de más alto somos blanco. Y finalmente dice en Proverbios capítulo 6, versículo 23. Proverbios 6, 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer. Versículo 25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con los ojos. Las mujeres son expertas en hacer esto. Y tú ahí vas, ¿verdad? Dice, como va el buey al degolladero, ahí va.
ahí vas detrás creyendo, ¿verdad? Y no es más que las arañas. Estaba viendo el otro día en Discovery cómo tejen así la araña, la tela de araña, las arañas en su pancita, etcétera, etcétera. Y son casi invisibles a las mariposas y a muchos insectos. Y cuando cae una mariposa en la tela araña, la araña corre y le inyecta en la panza un líquido, y la duerme, la envuelve más y se la comienza a comer. Y así es la mujer, como una telaraña que te pasa por acá y te pasa la otra por allá y te chulea y esto y el otro, y tú te vas con la finta y caes. Cuando tienes una mujer que es la madre de tus hijos, una mujer que quiere ser fiel a tu vida, una mujer en la que tú estás comprometido por toda la vida, donde Dios te va a bendecir, echas a perder tu vida, echas a perder tu ministerio y todo lo que Dios tiene por una mujer que te prendió con sus ojos y con su boca. Y dice el versículo 32, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará ni en el día de la venganza. Amados santos de Dios, tenemos una vida, solo una vida tienes. ¿Cuántos de ustedes saben si van a vivir mañana? Nadie. ¿Cuántos de ustedes saben si hoy fue la última noche que Dios te habló a tu corazón? Tú puedes estar ahorita ahí, será cierto, será mentira. Puedes decir lo que quieras, pero ¿sabes una cosa? Vas a recordar estas palabras. Y Dios en su misericordia en esta noche te ha traído, y en este día, a oír su voz, para que cuando oigas su voz no te endurezcas. Porque si tú cierras tu corazón a las palabras de amonestación y de advertencia que Dios hace, para que regreses a Él esta noche arrepentido, mañana tal vez será demasiado tarde. When my heart is heavier, I remember that I have got someone like you in my life. A single day is nothing without you. I hope that my sunshine always be with me. You complete me and my being. Your smile captivates my heart. I am so not me when you look at me. I forget what I really had to say. This is the magic of your love for me. It's my soul the destiny that I am miracle of my dreams. When my heart is heavier, I remember that I have got someone like you in my life. A single day is nothing without you. I hope that my sunshine always be with me. Complete me and my being. Your smile captivates my heart. I am so not me when you look at me. I forget what I really had to say.
Thank you.